Muy buenas tardes, sean bienvenidos un día más al cierre de Wall Street, lunes 31 de octubre, hoy edición especial Halloween, no queríamos dejarles sin nuestro análisis diario. Soy Javier y espero que estén teniendo una magnífica tarde, estoy aquí de vuelta y pues vamos a poner un poquito de resumen o de claridad sobre qué está ocurriendo esta semana y sobre todo lo que nos deparan los mercados para los próximos días, ya que se viene una semana de lo más interesante. Tenemos por un lado el PMI, índice manufacturero, sobre cómo va cómo está la actividad económica en ese sentido manufacturera, para ver si entramos en contracción, o el ISM sigue todavía en zona de expansión, aunque ya estamos viendo cómo los índices regionales, los PMI regionales, todos están en zona de contracción. Entonces posiblemente el ISM tarde o temprano llegue ahí. Por otro lado, tenemos también subida de tipos por la Reserva Federal, tenemos reunión del FOM este próximo miércoles y luego el viernes tenemos las nóminas, ese reporte de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, para ver si el mercado laboral se sigue manteniendo fuerte o empieza a aflojar, como por ejemplo está aflojando todos los datos que estamos viendo de la vivienda en Estados Unidos. Estamos viendo datos durante las últimas semanas que ya vemos mucho afloje, estamos viendo cómo se va enfriando el mercado de la vivienda y vemos caídas sobre todo en los índices que miden, pues como el Case-Shiller, que mide el precio, u otros índices como miden el sentimiento de los constructores, las construcciones de viviendas, los inicios de construcción, etc. o la venta incluso de casas nuevas. Bueno, si nos trasladamos a los índices, vemos que hemos empezado la jornada con una caída, veíamos, están en negativo ahora. Ahora les voy a comentar ciertas cosas que estoy observando en las últimas semanas y me pueden poner en los comentarios si están viendo lo mismo o qué opinan al respecto, ya que esto, pues cada uno puede tener una opinión suya, ¿no? Dicho esto, hemos tenido los índices que empezaban vendiéndose. Fíjense que el Nasdaq llegaba hasta un menos 1,60 más o menos, un poquito más. Y ahora mismo, pues durante todo el resto de la jornada, pues se ha ido recuperando, ¿no? Y ahora, pues todavía a falta de una hora y poco para que cierren las bolsas, pues parece ser que los índices están recuperando a última hora. Dicho esto, tenemos el Dow Jones en menos 0,12%, casi cercano a cero. Ojo, porque el Dow Jones, ahí donde lo ven, sí que es verdad que el Nasdaq, por ejemplo, ha caído más lo ha hecho peor este último mes que el Dow Jones o estas últimas semanas, pero si miramos el Dow Jones, va camino de su mejor mes desde 1976. Obviamente va a depender de cómo lo haga la Reserva, qué es lo que diga la Reserva Federal, cómo lo hagan las nóminas no agrícolas y los diferentes datos que tenemos, pero fíjense el rebote que lleva el Dow Jones. Por otro lado, tenemos el S&P 500 en menos 0,43 y el Nasdaq en menos 0,68. Ojo, porque, de nuevo, un día más donde les muestro. Fíjense, todos los días les comparto en el cierre de Wall Street, les comparto la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Bueno, pues aquí lo medimos con una métrica fácil, que es cuántas empresas están en positivo y cuántas están en negativo. Luego lo podemos medir de otras formas, como vamos a ver a continuación. Fíjense que tenemos 3.674 empresas en positivo, subiendo en el día de hoy, mientras que tenemos 3.134 bajando. Por tanto, hay más empresas que suben que las que bajan. Y fíjense que los índices están en negativo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, pues por la capitalización bursátil de las que caen, que al tener mayor peso, sobre todo en los índices S&P 500 y Nasdaq, pues los arrastran a los índices, ¿no? Por esa forma de medir el índice. Entonces, ojo con esto, porque llevo varias semanas viendo cómo esta amplitud, aunque los índices pues puedan tener un día medianamente malo o incluso cerrar en negativo, llevo varias semanas viendo cómo esta amplitud mejora, ¿no? Y de hecho lo he comentado esta tarde en el programa de Fernando, en la apertura, diciendo, oye, vamos a vigilar esta amplitud, qué es lo que hace, porque lo que nos muestra es qué están haciendo el resto de empresas. Y ahora parece ser que toda la atención está en las grandes tecnológicas, como pueden ser Amazon, como ha podido ser Facebook, por la caída tras resultados, pero no perdamos el ojo de lo que hacen el resto de empresas, que al final también son las que importan, ¿no? Que es lo que está haciendo todo el resto del índice. Por tanto, vamos a ver ya directamente ese índice, que de hecho lo tenemos por aquí. Fíjense, aquí vamos a ver el S&P 500. Este FIBO que están viendo, recuerden que esto lo hemos visto ya. Si trazamos un FIBO desde el inicio del mínimo de la pandemia hasta el máximo de los índices que vimos a principios de este año, justo a principios de 2022 en el S&P 500, pues si trazamos el FIBO, el rebote que hubo tras ese dato de CPI hace ya unas semanas fue justo en ese 50% del FIBO. Y ahora pues se ha roto esa resistencia del 38,20. ¿Qué quiere decir el 50% del FIBO? Pues que se había retrocedido un 50% de toda la subida iniciada desde el mínimo de la pandemia hasta el máximo de los índices. Por tanto, ahora este resistencia del 38,20 se ha liberado. Y ojo, porque también parece ser que se ha liberado la de la media de 50. Fíjense que el viernes, que hubo una muy buena vela, se atravesó esa media de 50. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, ahora estamos en terreno donde obviamente se podría ir a volver a buscar los 3.800. No me parece, ya que tenemos ahí un soporte muy interesante.
Y bueno, no olvidemos que tenemos la media de 200 por encima, que va a ser una media muy difícil de superar. O hay un catalizador o algo muy positivo, o obviamente va a ser difícil porque fíjense que es justo donde rechazó la última vez, y justo además coincide, si trazásemos la tendencia, justo además coincide con la tendencia bajista iniciada desde el máximo de los índices, ¿no? Desde ese techo que vimos en los índices. Pues ojo, porque esa media sí que es verdad que todavía queda recorrido para llegar a ella y podríamos de nuevo retroceder mucho antes, pero ojo esa media de 200 porque o hay un catalizador o pues podría pasar algo similar al verano, ¿no? Lo que vimos en verano, donde se toca esa media de 200, prácticamente se llega muy rápido a ella. Fíjense que apenas hay 2 días de corrección mínimos y el índice no termina de caer, y se llega muy rápido a esa media donde justo rechaza y se vuelve otra vez para abajo. De hecho, esto tiene sentido con ciertas visiones de ciertos analistas de algunas gestoras grandes. Fíjense que les he ido compartiendo aquí en los últimos cierres de Wall Street lo que iban cambiando las diferentes gestoras o los diferentes analistas, sus opiniones, y entre ellos teníamos tanto el equipo de Michael Hartnett, que ahora vamos a leer su último reporte de Bank of America, como por ejemplo a Mike Wilson de Morgan Stanley, que él ha sido muy bajista durante todo el año, pero dijo, la semana pasada, creo recordar que fue, dijo, estamos muy bajistas para 2023, seríamos los más bajistas para 2023, pero para 2022 creemos que es posible que este rally, este rebote que está viendo, pueda tener continuidad, ¿no? Y decían además, se mojaban en lo que son datos y decían hasta los 4.000, 4.150 puntos. Qué casualidad que justamente coincide con esa media de 200, ese objetivo que ha puesto Mike Wilson de Morgan Stanley, ¿no? Además decía, si perdemos otra vez los 3.600, pues volveré a ser muy bajista para final de año, que justo coincide además con los soportes vistos por abajo. Entonces, veamos si el índice consigue llegar hasta ahí. Cuando llegue hasta ahí, obviamente será un paso duro de conseguir, ¿no? Pero bueno, si hay un catalizador, pues veremos. Dicho esto, y de hecho ahora vamos a ver la estacionalidad, pero dicho esto, les quería mostrar, antes de pasar a esto, les quería mostrar esa amplitud que les decía. Fíjense que si miramos, por ejemplo, los diferentes índices, esto lo que nos mide es cuánto porcentaje de empresas ha recuperado la media de 50. Fíjense cómo están recuperando la media de 50 muchas empresas últimamente, a pesar de que el índice pueda tener ciertos retrocesos. Aún así esto sigue al alza, y fíjense de dónde veníamos, incluso esto empezó a subir mucho antes, o sea, muchas empresas empezaron a recuperar esa media de 200 mucho antes de que los índices empezasen a rebotar. Entonces, bueno, era una buena señal en ese sentido de amplitud, y ahora mientras este porcentaje de empresas se mantenga alto o incluso siga subiendo, es una buena señal. Por ejemplo, en el S&P 500 tenemos ahora mismo un 63,20% de empresas por encima de la media de 50. También hemos tenido otra señal: si cogemos del NISE los nuevos máximos y restamos los nuevos mínimos, empresas que hacen nuevos máximos menos empresas que hacen nuevos mínimos, vemos que hemos vuelto a terreno positivo. Por tanto, ahora mismo, a fecha de hoy, pues tenemos más empresas haciendo nuevos máximos que empresas haciendo nuevos mínimos. Fíjense que nos situábamos siempre en zonas negativas, lo cual mostraba que pues había más empresas haciendo nuevos mínimos que nuevos máximos, lo que es normal cuando tienes una caída tan drástica en los mercados. Pero ahora esto está mejorando ciertamente. Obviamente no mejora, fíjese que mejoraba también en verano, eso es lo que permitió también al índice rebotar. Entonces vigilémoslo. Si ahora empieza a haber más nuevos mínimos que nuevos máximos y esto empieza a darse la vuelta, pues obviamente lo iremos comentando en el cierre de Wall Street. Las dos cosas más importantes a vigilar, fíjense, ese índice dólar y esos intereses, sobre todo los bonos a largo plazo. Fíjense que el índice dólar perdía esa media de 50, ahora ha tenido un buen rebote, está rechazando ahora de vuelta con esa media de 50. Si la vuelve a recuperar por encima, incluso recupera la media de 21, pues obviamente va a volver a poner presión en los índices, así que vigilemos de cerca ese índice dólar, ese DXY, a ver cómo se comporta. Por otro lado, tenemos también el TNX, que es el ETF del interés del bono a 10 años. Fíjense que ha buscado soporte, ¿de acuerdo? Ha hecho soporte en el último máximo, en este máximo visto en finales de octubre más o menos, que se rompió de hecho hace unas cuantas semanas, y ahora pues ha vuelto a apoyar en ese máximo. Mientras lo mantenga, pues todo apunta a que se podría seguir manteniendo entre el 4% y el 4,3% ese 10 años. Si rebota muy fuerte otra vez hacia el 4,3%, pues volverá a poner presión sobre todo a los activos de mayor duración, más sensibles a los tipos de interés, como pueden ser, por ejemplo, las grandes tecnológicas o las tecnológicas en general, ¿de acuerdo? Y los bonos a largo plazo, obviamente, que ahora hablaremos de bonos con el informe de Michael Hartnett. Fíjense, ¿de qué va a depender todo esto, los intereses, el dólar, cómo se mueva? Bueno, lo primero mañana tenemos el PMI
del ISM. Este es el que más mira el mercado. También tendremos el final del S&P global, el PMI final. Acuérdense que el flash ya nos daba una lectura un poquito fea, pues si el final la confirma, pues tendremos ahí otra lectura de que la actividad económica se está contrayendo ahora porque está por debajo de 50. Y el PMI del ISM no ha perdido los 50, fíjense que el último fue 50,9 y ahora se espera 50. Si sale por debajo, el mercado ya se lo va a tomar como que hay serios riesgos de que la actividad esté entrando obviamente en recesión, aunque mucha gente todavía dice que el mercado laboral se mantiene fuerte, etc. Y estamos viendo como los PMI regionales están yendo a la baja. Solo falta por confirmar el del ISM, que está tardando más, o que por ahora se mantiene en 50,9. Veremos mañana si consigue mantener esos 50. Recuerden que si está por encima de 50 significa que la actividad se ha expandido de un mes a otro. Si está por debajo de 50 es que se ha contraído. También tendremos las actualizaciones de las aplicaciones de hipotecas y tendremos el 2 de noviembre la decisión de los tipos de interés, lo que se está descontando ahora mismo 0,75 puntos básicos, 75 puntos básicos, disculpen, 0,75%. Fíjense, la probabilidad ahora mismo de llegar a ese 3,75, estamos en el 3,25, pues es de un 86%. Y para la reunión de diciembre, fíjense, si la probabilidad es que lleguemos a 375 puntos en esta reunión, entonces partiríamos de 375 y la reunión de diciembre pone que nos iríamos a 4,50, lo cual serían ahora mismo otros 75, pero si no, pues podrían ser otros 50. Ahí se está peleando entre 50 o 75 para la reunión de diciembre y luego si no podrían ser 25, que hay aquí una pequeña probabilidad del 5,1%. Si empiezan a salir datos como el PMI, que empiezan a entrar en contracción, empiezan a salir más datos de vivienda a la baja, empiezan a salir datos también preocupantes sobre, por ejemplo, las nóminas, que sale el viernes, pues obviamente la probabilidad de 25 puntos básicos va a subir para diciembre. También fíjense que dependerá de lo que diga Powell y de cómo actualicen esas perspectivas de tasa terminal y de subida de tipos de cara a final de año y principios del año que viene. Si dicen algo positivo de cara a que van a relajar las subidas o hacen alguna especie de mención a un posible pivote, el mercado es lo que está esperando, porque ha visto al Banco de Canadá que ha dejado de subir 75, que era lo que se esperaba, y ha subido 50, por tanto se ha echado para atrás. Vemos al BOE también medio echándose para atrás. El mercado está deseando que la Fed se eche para atrás. Claro que ¿será una buena noticia? Bueno, el mercado se lo tomará como un catalizador bueno cuando eso llegue. Todavía es pronto para que llegue. Podría haber ciertas señales en la próxima reunión de la Fed, aunque bueno, dejémoslo para cuando salga y lo podamos analizar, porque todo sería hacer presunciones. Pero, sea como sea, si la Fed pivota demasiado pronto, el problema va a ser que pueda haber otro segundo shock inflacionario en los próximos meses. Entonces, bueno, pues veremos. Al final está todo un poco contra las cuerdas, pero la Fed todavía se está apoyando sobre que los PMIs, como el del ISM, seguía por encima de 50, la actividad económica, si cae ya no tendrá ese apoyo, y también del mercado laboral. Una pena que la Fed, tengamos reunión de la Fed antes de los datos del mercado laboral, de empleo, pero sí que es verdad que obviamente ellos ya sabrán más o menos lo que se espera. Dicho esto, también tenemos déficit comercial. Recuerden que bueno, también tenemos inicios de subsidio por desempleo para el 3 de noviembre y también tenemos el PMI de servicios y por último el viernes tendremos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, que también será muy importante porque el mercado está esperando cierto enfriamiento del mercado laboral para que eso fuerce también a la Fed a poder parar, ¿no? Dicho esto, tenemos por aquí, recuerden que seguimos, ¿no? con ese mes de octubre, ahora mismo, bueno, ya finalizando el mes de octubre, y quería mostrarles esta tabla, porque esta tabla es la que les enseñé. Octubre no ha sido un mes malo, hemos tenido un rebote ahora estas últimas semanas. Y acuérdense que veíamos esta tabla de la estacionalidad, que la hemos estado siguiendo en todos los programas del cierre Wall Street a inicios de mes y a finales de mes para ver qué tal ha funcionado. En septiembre funcionó bien. Fíjense que la estacionalidad nos mostraba que en los últimos, desde 1950, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años y en todos los años de medio mandato, de midterm election, que son este año, fíjense que la rentabilidad en septiembre, la media de rentabilidad del SP500 en septiembre era negativa, y así lo fue. Y ahora en octubre, decíamos a principios de octubre en el cierre de Wall Street, decíamos, ojo porque la estacionalidad es muy favorable. Fíjense, sobre todo en años de midterm, además de que en años normales es favorable, en años de midterm es muy favorable esta estacionalidad justo antes de las elecciones y también en el mes de noviembre.
Entonces veremos si esto se cumple también en noviembre. Por ahora en octubre se está respetando de cierta manera, pero veremos si en noviembre continúa, porque en principio, en años de midterm, también noviembre suele ser un buen mes, excepto luego ya diciembre, donde no es tan buen mes en años de midterm, pero en el resto de años, desde 1950, sí. Entonces, coméntenme cómo están viendo esta estacionalidad, si están viendo que se está cumpliendo este año, más o menos por lo que hemos visto en septiembre se cumplió, y en octubre también parece ser que esté funcionando. Vamos con el reporte de Bank of America que ha publicado el equipo de Michael Hartnett. Fíjense que se comenta, por ahora les quería comentar lo importante que me pareció los inflows, la entrada de capital. Fíjense, ha entrado 28,9 mil millones en acciones la semana pasada, que es el mayor entrada de capital desde marzo de 2022. Luego también hemos visto el primer entrada de capital, el primer inflow en investment grade bonds, en bonos de investment grade, y en high yield, en bonos más arriesgados, ¿de acuerdo? De peor calidad crediticia. También la mayor entrada de capital desde marzo de 2022 en las tecnológicas. Entonces, comenta Michael Hartnett, el equipo de Bank of America, comenta que a lo mejor la gente está comprando ese posible pivot, ¿no? Tanto por la larga duración, por la exposición a duración en las tecnológicas o en los bonos, podría ser. Luego tenemos por aquí lo que comentan también en el informe que ha publicado Michael Hartnett. Decían, el metaverso donde las acciones mueren, eso ya da para debate, ya estamos viendo Meta, la caída que está teniendo. Luego también hablan de que, de la caída que están teniendo los bonos, que es la peor, si la anualizamos, los bonos estadounidenses, es la peor desde 1788, casi desde el inicio de este mercado, por no decir desde el inicio de este mercado. Y luego hablan de ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que dicen que el mercado ahora mismo está pivotando, sobre todo el mercado de bonos, ahora mismo está pivotando de un escenario de inflación a un escenario de recesión. Recuerden que los bonos lo hacen bien en una recesión, pero su peor enemigo es la inflación. Entonces, el momento de posible entrada a bonos es cuando la inflación haga techo. Claro que es muy difícil saber cuándo la inflación hace techo, pero en ese momento en el que la inflación y los tipos de interés hacen techo, los bonos se van a comportar muy bien, porque tienes el efecto de que la actividad económica se está frenando, por tanto es una clase de activo que lo hace bien, y además tienes que pierda esa correlación con las acciones y descorrelación otra vez porque la inflación baja, los intereses podrían bajar también y ese efecto de duración podría hacer que el precio subiese, ¿no? Entonces, pues ahí lo ponen como que el mercado de bonos está viendo eso a futuro, ¿no? Para más 2023. Hablan también de un posible rebote alcista de los activos de riesgo en el Q4, ya donde estamos entrando en estos últimos meses del año, ya estamos viendo octubre cómo se ha iniciado ese rebote, pues noviembre y diciembre acompaña a Michael Hartnett, que de hecho ha sido también muy bajista durante todo este año, ya avisó bastante bien justo antes de la caída, pues acompaña ese informe de que puede haber un bear market, un rally en un mercado bajista, ¿no? Puede haber un rebote, una subida en un mercado bajista durante este Q4. Pero dicen que los nuevos mínimos, los mínimos no se verán hasta el Q1, el primer trimestre de 2023. Ahí es donde se verán los mínimos de las bolsas. Dicen, se mojan diciendo que el Q1 de 2023, comenten ustedes qué les parece si creen eso, ¿no? Y luego comentan que en una recesión el trade siempre es largo bonos, corto acciones, ¿de acuerdo? De hecho, nos comparten esta gráfica donde nos muestran la capitalización junta de Meta, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft, Google y Tesla. Y fíjense, y nos ponen encima lo que es la liquidez del mercado, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que la Reserva Federal, ese balance de la Reserva Federal, a medida que la Reserva Federal va drenando ese balance, pues fíjense cómo nos indican que el market cap de las grandes se va reduciendo. Al final, ¿por qué? Bueno, pues porque hemos podido tener un exceso en los múltiplos por una política monetaria pues muy, muy exhaustiva, ¿no? Que ha permitido que esos múltiplos se revalorizasen y ahora pues se está viendo ese ajuste, ¿no? Igual que esa expansión monetaria ha permitido que las acciones llegasen a múltiplos muy altos y se expandiesen, pues ahora está tocando el efecto contrario. Fíjense este gráfico tan interesante de Goldman que muestra la diferencia entre las 5 mayores empresas del índice S&P500 y las otras 495 y todo el índice S&P500 que va a ser casi lo mismo que las otras 495. Fíjense que en el 2000 pasó algo curioso, en el 2000 y el 2001.
Las 5 acciones más grandes, sí que es verdad que no en la misma magnitud de lo que ahora, ahí sí que tuvimos una buena revalorización de los múltiplos, sobre todo en las 5 empresas más grandes, no tanto como ha pasado ahora, pero fíjense que luego, cuando terminó, es cuando esas 5 empresas más grandes pues ajustaban su valoración y acompañaban a las pequeñas. Y aquí nos lo da a entender Goldman como diciendo, esto ya está ocurriendo, las grandes, lo estamos viendo la semana pasada con los resultados, como aunque las grandes estén mostrando malos resultados, fíjense que los índices, no sé cómo tendremos ahora los índices, bueno, están volviendo a bajar, pero que los índices no han seguido bajando, no han hecho un nuevo mínimo a pesar de las caídas que estamos viendo en las megacaps. Entonces es porque a lo mejor estamos viendo este ajuste en las grandes, donde ya el múltiplo está corrigiendo como una fase más tardía, porque la gente se refugia más en las grandes, mantiene esas hasta más largo plazo. Entonces ahora ya estamos viendo ese ajuste en la gente y el resto de empresas pues ya había tenido ese ajuste y ahora pues parece que está igualándose, ¿no? Eso ya se lo dejo ahí para que podamos ustedes juzgar. También tenemos este gráfico de las acciones tecnológicas y vemos cómo esos retornos pues se están girando, sobre todo en lo que son las acciones tecnológicas, y de hecho el equipo de Bank of America dice que esos son los riesgos, ¿no? Ahora en tecnológicas obviamente lo estamos viendo, ¿no? Aquí comparte Lawrence McDonald los drawdowns que ha habido pues en Facebook, en Disney, en FedEx, en Tesla, en Nvidia, en Nike, Netflix, Amazon, mientras que tenemos nuevos máximos o cerca de máximos en T-Mobile, en McDonald's, en North Group, Grumman, en Amylyx Farm, en Pepsi, en United Health, en Merck. Y aquí les quiero mostrar el porqué, y es por la sensibilidad del sector, por la beta del sector al ciclo económico. Estamos en una fase del ciclo económico donde las cíclicas lo van a hacer mal y las defensivas o healthcare, etc., lo va a hacer mucho mejor. Esos sectores que tienen una beta mucho más baja a lo que es el ciclo económico. Fíjense, de hecho, este gráfico me encanta de Goldman Sachs porque muestra el PMI del ISM. Acuérdense que esta semana tenemos actualización de ese PMI, por ahora está encima de 50 y mañana tendremos actualización. Fíjense que muestra esto en línea azul clarita, ese PMI manufacturero del ISM, y en línea azul oscuro muestra el ratio de cíclicas versus defensivas, excluyendo commodities. Fíjense que al final lo que muestra esta gráfica es que mientras la actividad económica se siga frenando, como por ejemplo estuvimos viendo en el PMI del ISM, que se siga yendo a la baja ese ISM, que tenemos mañana los datos, si sigue yendo a la baja, pues entonces las cíclicas lo van a hacer mucho peor que las defensivas, ¿de acuerdo? Las cíclicas van a seguir a la baja, mientras que las defensivas pueden seguir haciéndolo mejor que estas últimas cíclicas, porque al final el ratio es cíclicas versus defensivas. Si el ratio va a la baja, es que las cíclicas lo están haciendo peor que las defensivas, y si el ratio va al alza, cuando la actividad económica mejora, ahí las cíclicas lo hacen mejor que las defensivas. Bueno, el indicador de Bank of America, el Bull and Bear Indicator, se mantiene todavía en extreme bearish, en sentimiento completamente bajista, lo cual es una señal contraria, dicen el equipo de Michael Harnett. Se habrá movido seguramente, ya que el informe es de hace unos días, de hace 4 días más o menos, se habrá movido más o menos, pero sigue en unas zonas donde el sentimiento es muy bajista. Se puede también ver, sobre todo por si lo quieren mirar, en los ETFs inversos, en ese volumen que está entrando en los ETFs inversos. Recuerden que un ETF inverso lo que hace es replicar un índice a la inversa. Entonces, cuando la gente entra con volumen en un ETF inverso, es porque quieren, por ejemplo, un inverso del SP500, pues el inverso del SP500 se te revaloriza cuando el SP500 baja, porque lo replica al revés. Entonces la gente entra en esos ETFs inversos, que son muy arriesgados en mi opinión, por el rebalanceo diario, y esto lo tocamos mucho en la academia, lo tocaremos en el tema de ETFs, y también, claro, pues se meten ahí como una especie de entrar en corto sin tener que entrar en corto, y ese volumen pues es el que nos está mostrando que todavía hay mucho sentimiento bajista. De hecho, cuando dices algo alcista o intentas decir algo más positivo, ya hay mucha gente que te ataca o que no quiere verlo así. Así que ya saben, una semana llena de noticias, una semana llena de datos. Mañana PMIs importará para ver cómo sigue yendo la actividad económica y si realmente entramos en contracción y perdemos los 50 en ese indicador del ISM. Recuerden que otros indicadores manufactureros ya han entrado por debajo de 50, sobre todo todos los regionales llevan meses por debajo de 50, el del S&P Global, el Flash también, pero mañana tendremos la confirmación de si realmente está por debajo de 50. Recuerden que mientras esto ocurra, pues en principio el ratio cíclicos versus defensivos seguirá a la baja. Y recuerden también que estamos viendo ciertos cambios a nivel más técnico o de amplitud del mercado,
o también, hemos visto antes los niveles técnicos de los índices, pero obviamente esta semana va a depender del dato más importante, que es el miércoles, la decisión de los tipos de interés de la Fed. No tanto los 75 puntos básicos, que ya hemos visto que la probabilidad está ahí, ya están descontados, parece ser que todo va a ir por ahí, por 75 puntos, desde hace semanas ya se habla de eso. Sin embargo, el mercado está esperando lo que digan en cuanto a proyecciones, en cuanto a subidas de tasa terminal, en cuanto a cómo van a estar las subidas o cuál va a ser la tasa a la que se llegue en finales de 2022, principios de 2023 y cuándo se empezará a bajar. El mercado está deseando algo de pistas sobre un posible pivot. Todavía, obviamente, tenemos una inflación subyacente que sigue haciendo máximos. Recuerden el último dato de inflación subyacente hacía un nuevo máximo, por tanto, es pronto para ver la inflación. Sí que es verdad que la inflación, el CPI, si no miramos la subyacente, no ha hecho un nuevo máximo y desde entonces sigue el techo que vimos en el 9, algo en julio más o menos, pero recuerden, todavía sigue habiendo categorías que siguen presionando en el CPI y categorías que pueden tardar un poco en desacelerar o calmarse, como por ejemplo la categoría de las rentas, de la vivienda, que suma mucho peso en el CPI y que tarda mucho en verse reflejado ahí, aunque estemos viendo datos de la vivienda que van a la baja. Seguiremos informándoles de todo. El viernes también datos de nóminas. Veremos si el mercado laboral empieza a enfriarse un poco, que es lo que quiere la Fed, y veremos si están consiguiéndolo o si se mantiene todavía muy fuerte. Sea como sea, nos despedimos y les veo un día más mañana en el cierre de Wall Street. Un abrazo fuerte.